Bien, en esta sesión vamos a ver un poco de cómo leer una emoción. Primero hay algunos pasos que tenemos que seguir y son muy importantes. El primero de estos es poder segmentar la emoción, es decir, desglosemos la emoción en unidades mínimas. De esta manera vamos a poder ubicar las palabras que son relevantes en la misma y luego vamos a ya poder entender mucho mejor la emoción. Pero primero segmentemos. El ejemplo que les pongo aquí es: esta cámara promovería la enseñanza del hacking en las escuelas. Aquí he resaltado promovería, enseñanza, hacking y escuelas. Dejemos de lado los conectores, no hay problema con ello, centrémonos sobre todo en las palabras. ¿Sí? Vamos a ir a promovería, eh, luego enseñanza, luego hacking y luego escuelas. Después de haberlo segmentado, después de haber encontrado las unidades mínimas de la emoción, no nos sirve mucho mantenerlas así, ya que, bueno, tenemos las palabras y nos podemos hacer ya una primera idea, y aquí sacamos una primera idea para poder luego entenderla más a profundidad, pero es necesario agrupar, ¿sí? Porque si no agrupamos, vamos a tener muchas cosas por conceptualizar después. Entonces, para poder tener una conceptualización eficiente y poder entender la emoción y sintetizar lo que tenemos que hacer luego en nuestro discurso, agrupemos. Es decir, creemos algunas frases. Promovería, bueno, pero ¿qué vamos a promover? Vamos a promover la enseñanza. Entonces promovería la enseñanza, ya agrupado. Pero igual me queda la duda de, bueno, ¿dónde voy a promover esta enseñanza? Bueno, en las escuelas. Entonces todas estas tres cosas las voy a agrupar en una misma, en una misma cosa. Promover la enseñanza en las escuelas, perdón. Y de esta manera, lo que tenemos es promover la enseñanza en las escuelas y aparte, como estas palabras sí es muy clave para poder entender ya el resto de la emoción, porque dependiendo de qué signifique y qué implique el hacking, vamos a poder debatir, esta palabra sí la dejo aparte, ¿sí? Entonces vamos a promover la enseñanza en las escuelas, pero ¿de qué? Del hacking. Una vez teniendo estos dos grupos, ya tenemos un poco más claro. Primero, la primera cosa que tenemos más clara es qué vamos a hacer, pero lo segundo es, ya tenemos más claro hacia dónde orientar nuestras preguntas también, si es que aún nos falta más como información para poder empezar a armar nuestro discurso. Todo este proceso tenemos que hacerlo pues en aproximadamente 1 minuto, 2 minutos por allí del tiempo de preparación. Claro, ahora se parece que tomaría bastante tiempo, es porque lo estoy haciendo como bastante despacio también para que se pueda entender. Pero después de haber agrupado vamos a conceptualizar, es decir, las unidades que hemos agrupado vamos a hacerles preguntas, vamos a tratar de profundizar un poco más en cada una de ellas para saber más o menos cómo caracterizar, que es algo que vamos a ver después, pero implica básicamente que profundicemos un poco en de qué se trata esto, ¿sí? Promover la enseñanza en las escuelas. ¿Cómo se promueve algo en las escuelas? Y aquí tenemos muchas respuestas, ¿verdad? Que van a venir a nuestra mente, o al menos deberíamos tratar de encontrar eso. ¿Cómo se promueve algo en las escuelas? Bueno, puedo promoverlo a través de pues charlas, puedo promoverlo a través de subsidiar económicamente, puedo promover algo a través de las horas mismas del curso, o sea, de los cursos, poniendo un curso que haga que estos alumnos pues estudien hacking o algo extracurricular durante las tardes que le implique puntos extra, muchas maneras que podrían ocurrir, ¿verdad? Estas maneras que tenemos no tienen por qué, al menos en este tipo de emoción, eh, ser una complicación, sino más bien una ayuda, ¿sí? Creo que en este punto entonces nos podemos ayudar un poco de estas diversas maneras que hay para explicar, por ejemplo, que vamos a proveer la enseñanza de hacking en las escuelas, dándole todas esas opciones a estas escuelas para que, dependiendo de sus posibilidades, puedan tomar una u otra. Hay pues escuelas que van a decidir, bueno, prefiero poner un curso hacking y así me libro un poco del tema y puedo poner el curso para que los alumnos aprendan de este concepto, ¿verdad? Pero otras escuelas quizás no tienen necesariamente los incentivos o el presupuesto para poner un curso de hacking, sino talleres de hacking como mensuales, semanales, para que los alumnos también vayan aprendiendo de esa manera y no tampoco hay problema con ello. ¿Sí? Cada escuela va a acoplarse al sistema que prefiera, eso puede ser un modelo que nosotros planteemos para que se entienda mejor este promover la enseñanza en las escuelas. Además de ello, pues uno promueve algo a través de ciertos parámetros, ¿verdad? Se promueve por medio de ciertas currículas, de ciertas maneras de enseñar
que van a ayudar a que este conocimiento pueda canalizarse de la mejor forma posible, ¿verdad? Va a haber ciertos protocolos, parámetros. Después de eso, para no seguir andando más en el punto del promover, que creo que más o menos está claro, vamos a ir al tema de qué implica el hacking. Y esa es una pregunta importante, para que podamos entender tanto lo que vamos a decir, pero también de lo que nos vamos a anticipar, seamos gobierno, seamos oposición. Pues el hacking implica un conocimiento que nos ayuda a descubrir errores en un sistema. ¿Ya? Eso es lo básico. Pues, ¿qué se asocia normalmente con esto? Bueno, si sé cómo las fallas del sistema, me aprovecho esas fallas y trato de robar información. O más bien puedo como tratar de ayudar, ¿no? Si sé el fallo, puedo pues, avisar a alguna empresa, a alguien de estos fallos informáticos y ofrecerles mis servicios, puedo trabajar en esto, etcétera. Entonces, ¿qué implica el hacking? Pues más o menos lo que he escrito. Entendiendo estas cosas, que ahora pues puede parecer como, bueno, qué sencillo, es un poco más difícil de lo que parece en realidad, hay que hacerlo con calma y demás. Podemos pasar ya la pregunta de qué debo probar entonces. Ya sabiendo más o menos de qué trata el debate, o sea, sé que el debate trata de, bueno, voy a tener ciertos parámetros para poder enseñar esto que me ayuda a descubrir errores en el sistema y voy a hacer que alumnos de secundaria vayan introduciéndose en este tipo de conocimientos. ¿Por qué es que esto sería bueno? ¿Por qué esto sería malo? El punto de conceptualizar sobre todo es hacernos ciertas preguntas para profundizar dentro de las frases que he creado, cómo se promueve algo en las escuelas, de qué maneras se puede hacer, y aquí podría tener muchas respuestas, ¿cierto? Podría promoverlo a nivel de que sea un curso, a nivel de talleres, pues no está diciéndome, y aquí pienso también en qué no es, pienso en qué es y pienso en qué no es. Esta es la parte importante del conceptualizar, porque cuando pienso en qué no es, ya sé qué no voy a debatir. No se trata de imponer la enseñanza, se trata de promoverla. Entonces hay diferencias conceptuales. Y aquí quiero referirme a algo muy, muy importante de todas las mociones. Todas las mociones son hechas eh, por equipos de adjudicación, que son los encargados de hacer los temas que se van a discutir en cada torneo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el preto, ¿no? El equipo de adjudicación lo conformamos pues Tato, estaba yo, estaba Bianca y estaba Álvaro, ¿sí? Todos miembros del círculo, ya que el torneo era un torneo que nosotros hacíamos y deseábamos pues poner personas del círculo también para que practiquen dentro del ámbito de hacer mociones. Entonces, esta moción tiene que tener un balance y tiene que, eh, y por eso seleccionan cuidadosamente las palabras de la misma. Entonces, si es que yo hago eso en el proceso inverso, como el proceso de, en lugar de crear la moción, desglosarla para entender a qué apunta, se me va a hacer mucho más claro el debate que vamos a tener y qué cosas no voy a discutir. Por ejemplo, ya sé claramente, después de ver el promover, que no se trata de ni imponer, ni subsidiar, o bueno, puede ser subsidiar de una manera promover, sí, como, pero no tan necesariamente ligada, etcétera. La cosa es, al menos tengo muy, muy claro que no se trata de imponer. Ya ahí tengo como genero antónimos a las palabras que me van poniendo para saber qué cosas no voy a, a poner, cosas así, y ayudarme a entender mucho mejor la emoción. Eso es en la parte de conceptualizar, ¿ok? Entonces, así puedo hacerme ya luego las preguntas de qué es lo que significa o cómo puedo entender esto. ¿Cómo se promueve en las escuelas? Bueno, puedo sí promoverlo pues dándole dinero, puedo promoverlo poniendo el curso, puedo promoverlo a nivel de talleres, puedo promoverlo de muchas formas. ¿Tengo que escoger solo una? No, podría escoger todas, podría escoger un par, no hay problema mientras las explique. Podría decir, hay distintas maneras que podemos promover algo, creo que podríamos coger varias de ellas dependiendo del centro educativo y sus capacidades. Si es que hay una escuela que quizás no tiene más tiempo académico y no puede ponerla como curso, no lo va a hacer, pero probablemente algunas sí lo hagan. La cosa es que al final lleguemos a algún impacto, ¿verdad? Luego en nuestro argumento tenemos que llegar a algún impacto que nos dé ciertos beneficios positivos si es que somos la Cámara del Gobierno o perjuicios, ¿no? Si es que somos la Cámara de la oposición.
Luego, el tema de qué implica el hacking, ¿sí? Y ahí es la segunda pregunta. Como agrupé solo dos frases, pues respondo dos preguntas. El tema del hacking, qué implica hacking, eh, tanto de manera positiva como negativa, siempre tratando de buscar ambas cosas para saber de alguna manera qué es lo que me van a decir en el otro lado, ¿cierto? Entonces, ¿qué implica el hacking? Bueno, el hacking puede implicar eh, el tema de poder romper como un sistema, puede reforzar incluso un sistema, pero lo fundamental entonces es encontrar los fallos de un sistema y ya luego lo que hagas con respecto a esa información dependerá de la ética que pueda tener esa persona, ¿verdad? Si es que encuentra los fallos y se aprovecha de los fallos del sistema, entonces es un mal hacker o creo que se llama como cracking, una cosa así, ¿sí? Entonces, eh, eso es lo que pasa cuando utiliza el fallo a su favor, ¿ok? Y en cambio, cuando utiliza el fallo eh, para ayudar a alguien más, quizás para incluso ofrecer un servicio a una empresa, decirle, mira, tienes muchos errores, yo podría arreglarlos, puedes contratarme. Eh, pues esos son como los hackers de sombrero blanco, como les llaman, ¿verdad? Entonces, más o menos así, pueden conceptualizarlo y de esa manera ya haber profundizado más en qué cosas van a ser las que se discutan. Ya, entonces, ¿qué debo probar? Es decir, dependiendo del lado en el que esté, ¿qué responsabilidad tengo con respecto a la emoción? Si soy gobierno, tengo la responsabilidad de probar de que esto que he graficado de forma neutral, porque por ahora es neutral, es bueno, es malo. Y el que debo probar es, pues, la obligación, hasta así ponerlo, la responsabilidad que tiene cada equipo para en verdad terminar ganando el debate. ¿Sí? ¿Qué debo probar en esto? Depende mucho del tipo de emoción que se nos presente. Y en eso vamos a pasar justo ahora a los tipos de emociones. ¿Sí? Van a ser tres tipos de emociones que vamos a revisar. Emociones de análisis, emociones de actor y emociones políticas. Y son tres tipos de temas que se pueden discutir dentro del Parlamento británico y dentro de cada uno de estos tipos de emociones van a haber como ya luego subtemas, ¿no? Porque pueden haber con respecto a economía, sociedad, etcétera, pero eh, la manera en la cual te pidan qué probar va a cambiar dependiendo del tipo de emoción que sea. Las emociones de análisis, como pueden ver aquí, tienen a su vez 5 subtipos. Y esta puede ser lo más pesadito, ¿no? Pero, a ver, en general, las emociones de análisis son las emociones que no te piden que realices una acción, ni te piden que te pongas en una perspectiva específica, sino lo que te pide una emoción de análisis es que puedas revisar si la premisa de la emoción es cierta o no. Básicamente eso. Eso es como la unidad mínima. Y la mayoría de emociones se como meten dentro de este gran tipo de emociones de análisis. ¿Sí? Te pide, como el señor nombre lo dice, a analizar lo que te está poniendo como fraseo. ¿Ok? Mientras que una emoción de actor te va a pedir ponerte en la perspectiva de un personaje o un grupo y una emoción política te va a pedir realizar una acción. Por ejemplo, promover el hacking en las escuelas es una acción. Entonces, la emoción que vimos en un momento es una emoción política, no una emoción de análisis. Y por eso hay ciertas palabras clave que vamos a encontrar o distintas estructuras de emociones que nos van a ayudar a reconocerlo. Por ejemplo, aquí, en todas las emociones que digan ESSQ o esta cámara considera que, las mociones que dicen esta cámara apoya y las mociones que dicen esta cámara se opone, nos piden, como básicamente todas las mociones de análisis, que se pruebe la premisa de la moción, si es que esta es cierta o no, ¿ok? Dependiendo del lado que nos haya tocado. No se trata de realizar una acción y un ejemplo de esta es, esta cámara apoya el nacionalismo, que es lo que hemos visto antes, ¿verdad? No me pide que apoye el nacionalismo de manera como hacer algo, sino me pide valorar si es que esta premisa, si el nacionalismo en comparación a algo más, ese algo más se va a tener que explicar claramente, pero si el nacionalismo es deseable, ¿sí? Es muy deseable
en el status quo, en el estado de cosas, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si es que eso es deseable o no, y entonces vamos a probar que la premisa es cierta, que la premisa de esta Cámara apoya el nacionalismo es válida y es deseable hasta cierto grado en el lado del gobierno, y vamos a demostrar que no es así, que no deberíamos apoyar en el lado de la oposición. Y aquí hay algo muy como curioso. En el caso de las mociones de esta Cámara se opone también, no quiere decir que vayamos a prohibir, no se trata de eso, solamente se opone, es decir, vamos a demostrar que en una ponderación de beneficios y perjuicios, esto a lo que nos estamos oponiendo, que podría también ser, esta Cámara se opone al nacionalismo fácilmente, porque son intercambiables entre sí, eh, ¿podríamos decir en gobierno que se prohíbe? No, no vamos a hacerlo. Lo que tenemos que hacer es que en una comparación beneficios y perjuicios, el nacionalismo trae más perjuicios que beneficios. Y esa es básicamente la lógica de este subtipo y de muchos otros. Este es como el más común de las mociones de tipos de análisis. ¿Sí? Entonces, luego vamos a ver estas tres que están juntas por una razón y ahorita la vamos a conversar. La primera es, esta cámara prefiere un mundo. La segunda es, esta cámara prefiere X sobre Y. Y la última es, esta cámara lamenta X. Seguro, como se preguntan, bueno, pero lamenta X no es como igual a se opone a X. No, es diferente. Y en la siguiente explicación lo vamos a ver. Primero, esta cámara prefiere un mundo. Aquí también, si la afirmación es cierta o no, es preferible un mundo en el que nadie pueda mentir, por ejemplo, o es preferible un mundo en el que todas las personas tengan superpoderes, que también es una moción que salió hace un tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? ¿Por qué prefiero un mundo en el que ocurra tal o cual cosa? Bueno, aquí se trata de, la disyuntiva va entre el contrafáctico versus el estado de cosas actual. ¿Qué es cada una de estas palabras? Lo siguiente, el contrafáctico, si lo desglosamos, es como, o contrafactual, es algo que va contra los hechos, es decir, va contra el mundo real, por así ponerlo, ¿sí? Y el mundo real es el estado de cosas actual, ¿sí? El mundo que tenemos nosotros. El lado de gobierno entonces tiene que defender un mundo que no existe en el mundo real, ¿sí? Como no existe ese mundo, tiene que explicarnos cómo va a ser ese mundo. Por ejemplo, cuando entendemos la moción de esta Cámara prefiere un mundo en el que nadie pueda mentir, lo que tengo que hacer es explicar qué pasaría en un mundo en el que nadie pueda mentir. Tengo que construir un mundo así, con sus diversas aristas, dependiendo de las áreas que yo considere importantes. Por ejemplo, en la moción de esta Cámara prefiere un mundo en el que todos tengamos superpoderes, yo lo que tendría que decir en gobierno es, bien, ¿cómo se vería el mundo si es que todos tuviéramos superpoderes? Creo que hay como tres cosas importantes. Por ejemplo, en la política, por ejemplo, en la economía y, por ejemplo, en la sociedad. ¿Sí? No sé, me ha dado la gana de dividirlo así. No tiene que ser necesariamente así, sino sirve para dar una idea un poco más completa, al menos que se acerque a ser un poco más completa del mundo con la premisa que me está dando la moción, ¿verdad? ¿Cómo se va a ver ese mundo? Ese nuevo mundo, que no necesariamente tiene que ser tan extremo y exagerado como tener todos superpoderes o nadie poder mentir, se llama contrafáctico. Y normalmente el contrafáctico es algo que no solo el lado gobierno tiene que demostrar, sino, como vamos a ver en otras mociones, en muchas ocasiones oposición también tiene que explicarnos cuál sería el contrafáctico. Y en la moción anterior, en la de esta Cámara apoya, esta Cámara se opone, si bien no es como tal un contrafáctico porque no es necesariamente algo que vaya contra los hechos, yo podría decir en la moción de esta Cámara apoyo el nacionalismo, si soy oposición, digo, no apoyo el nacionalismo, apoyo otra cosa que está por encima y que es mucho mejor dentro del mismo parámetro, ¿no? Dentro de las identidades. Si es que la Cámara de Gobierno me dice
que apoya el nacionalismo porque fomenta las identidades de las personas y las cohesiona, yo digo, bueno, no solamente de esa manera puedo conseguir ese beneficio, yo lo consigo de otra manera, ¿sí? De otra forma. Y en este sentido podemos crear hasta cierto punto, entre comillas, un contrafáctico a la propuesta del gobierno eh, de apoyar el nacionalismo y usamos la misma lógica del contrafáctico, es decir, la lógica de eh, una opción que no está mencionada dentro del debate, pero no necesariamente es inventarme un mundo de la nada, como sí ocurre en esta moción. Sí, en esta moción sí tenemos que inventarnos un mundo en el que nadie pueda mentir y tratar de explicar cómo es que razonablemente sería ese mundo. Tampoco me voy a poner a decir, si nadie puede mentir, pues todos somos buenas personas y todo va a estar bien. ¿Por qué? Pues tengo que explicarlo, ¿verdad? No basta con que lo diga. A ver, y aquí puede generarse una duda también. Si es que la moción le dice al gobierno, esta Cámara prefiere un mundo en el que nadie pueda mentir, oposición puede decirle, bueno, yo prefiero un mundo en el que la mitad de las personas pueda mentir y la otra no. ¿Eso es válido? No, no lo es. ¿Por qué? Porque la moción de esta Cámara prefiere un mundo se basa sobre todo en esa disyuntiva, en la que ven allí en el versus, entre el contrafáctico y el mundo actual. Porque si es que dejaran a oposición poder decir eso, de, bueno, no, solo prefiero la mitad, eh, no tiene justificación detrás, solo es porque la oposición pues acaba de darle la gana de decirlo, si se dan cuenta. Entonces, para hacer equilibrado el debate, lo ideal es que pueda darse una discusión entre el lado del gobierno que me va a explicar este nuevo mundo versus el mundo real, ¿sí? Que es el que va a tener que defender la oposición. Y en ese sentido, vamos a poder, en verdad, de estar discutiendo de manera equilibrada la moción y no romper la moción, como solemos llamarle también. Cuando un equipo trata de hacer unas jugadas extrañas y romper la moción, no solo actúa de mala fe, sino también, pues, o se arriesga que a dar como fuera, se arriesga a, sí, también se arriesga a ganar, pero no se trata de ganar por ganar, la idea es que pueda ser lo más equilibrado posible. Siguiente tipo de moción, el tipo de esta cámara prefiere X sobre Y. En la anterior, por ejemplo, dice esta cámara prefiere un mundo. Es decir, te dicen la opción que va a defender el gobierno. No te dicen la de oposición porque queda más o menos implícito que es el mundo de cosas actual. Pero en la moción de esta cámara prefiere X sobre Y, vamos a ya tener ambas opciones. Esto es lo que se llama mociones que son dicotómicas, ¿no? X o Y, X o Y. Y así vamos a poder ya tenerlo. Son las que más claras puede que se nos hagan porque ya nos dan las dos opciones y ya las tenemos y solamente tenemos que defenderlas, ¿verdad? Entonces, la premisa de la moción es cierta o no, es preferible X sobre Y, vamos a verlo, pero no se trata de crear una tercera opción ni de empatar las opciones. Es decir, nuevamente, oposición no puede pasarse de lista y decir, ah, bueno, yo no prefiero X sobre Y, yo prefiero que ambas estén igual. No, se trata de que tú defiendas y de eso va la moción, ¿sí? ¿Por qué? Porque así está en el reglamento para que pueda estar claro, ¿ok? Y así es la lógica más o menos en la moción, porque si permitiéramos que oposición pueda decir, bueno, no, yo prefiero Z, no prefiero X sobre Y, prefiero Z. No, tampoco, porque es injusto para el gobierno no solamente haber tenido que anticiparse a Y, sino que pensar en alguna anticipación extra de las que ya normalmente tienen que hacer porque de por sí se anticipa o tiene que hacerlo con respecto a los casos de oposición, poder tener que anticipar las 1000 opciones que te podría sacar la oposición con respecto a, a X sobre Y, ¿no? Podría decirte, no, prefiero Z, prefiero A, prefiero B, C, D, prefiero como empatarlas, no está por encima, es solamente eh,
solamente están iguales. No, eso no se vale. Eso es un poco como injusto para la oposición. Así que, ¿qué es lo que tiene que defender el gobierno? El gobierno defiende que X es mejor que Y. ¿Qué defiende oposición? Oposición defiende que Y es mejor que X. Y aquí el ejemplo. Esta cámara prefiere guantán en lugar de sopa. No sé cuándo van al chifa, ¿cierto? Entonces, obvio, esto no es una moción que hayan puesto un torneo, aunque está muy equilibrada. Eh, si es que yo fuera gobierno, tendría que explicar por qué el guantán es mejor que la sopa. Y si fuera oposición, tendría que explicar por qué la sopa está por encima del guantán. Y lo preferiría. ¿Sí? No se trata de decir, bueno, prefiero ambos. ¿Por qué no? Tengo plata y me lo voy a comprar. No, a eso no apunta el debate. No rompan la moción de esa manera. Tampoco se trata de ninguna de las dos. Yo, de la verdad es que estoy a dieta y no quiero ninguna de las dos. Esa es mi opción Z. No comer entrada. No, tampoco. Sí, que la moción te pone estas dos, son esas dos y nada más. ¿Ok? Entonces, vamos a tenerlo muy, muy claro para evitar confusiones. Que más que nada nos pueden perjudicar, más que favorecernos y tratar de ser los listos y romper la moción. ¿Sí? También se los explico porque van a notar que hay equipos que sí tratan de hacerse los listos y romper la moción. Entonces ya tienen mecanismos para decirle, oye, no te pases de vivo. No hagas eso. Luego, esta cámara lamenta X. Y estas son muy comunes también. ¿Sí? Y aquí la premisa cambia un poco. Porque ya, si bien también se prueba si es que la afirmación es cierta o no, si es que es lamentable o no, sobre todo se trata de probar si el mundo sería un lugar mejor sin la existencia de X o si no lo sería. ¿Sí? Esta cámara lamenta la narrativa de que las creencias religiosas son irracionales y dogmáticas. Esa narrativa, y ya vamos a ver luego qué es un debate de narrativas, una narrativa es, al menos dentro de debate, se refiere a una narrativa social, es decir, una creencia generalizada dentro de un gran grupo de personas, ¿sí? No quiere decir que todos piensen esto, sino que un gran grupo de personas lo piensen. Entonces, podríamos cambiarle el fraseo de la moción, si es que queremos. Cada vez que vean narrativas pueden decir, bueno, esta cámara lamenta la creencia generalizada de que las personas, bueno, de la que las creencias religiosas son irracionales y dogmáticas. No me gusta que se repita ahí creencias a veces, pero se entiende, ¿cierto? Entonces, esa es una narrativa. Lo que debería probar el gobierno es si es que el mundo sin esta narrativa, sin esta creencia generalizada, sería un lugar mejor o no. Y aquí, entonces, lo que, lo que debe pensar es en el contrafáctico nuevamente, porque si se dan cuenta es pensar en un mundo en el que X no existe, ¿sí? Si X no existe, es un mundo que no es el mundo real. Si no es el mundo real, significa que hay un contrafáctico. Y entonces el gobierno defiende el contrafáctico versus el estado de cosas actual, que es lo que defiende la oposición. ¿Sí? Entonces se parece a la moción de esta Cámara prefiere un mundo, solamente que está puesta de otra manera, ¿sí? Y no de forma afirmativa, como puede ser, sí prefiero el mundo en el que existe este contrafáctico, sino lamento que exista este X y prefiero el contrafáctico. Entonces, allí pues puede que hayan ligeras diferencias, pero lo más importante que quiero que se entienda ahora es que es la premisa, ¿sí? Si es que el mundo sería un lugar mejor sin la existencia de este X que van a poner. Sí, el mundo sería un lugar mejor sin esta narrativa. Y eh, aquí hay que usar mucho la retrospectiva, a diferencia de los tipos anteriores en los cuales estoy discutiendo básicamente en el presente, si se dan cuenta. Pero en este tengo que usar mucho la retrospectiva. Por ejemplo, eh, hay una moción que habla de esta Cámara lamenta el nacimiento de Hugh Hefner, creo que era, creo que es el creador de Playboy. Um, entonces, allí tengo que usar la retrospectiva, porque tengo que decir, bueno, hubiese preferido que este man no exista. ¿Por qué? Y tengo que evaluar, pues, en retrospectiva, cómo hubieran sido las cosas si es que no hubiese estado.
¿sí? Seguramente hay pues muchos ejemplos de algo similar, pues muchas de series utilizan ese tema de, ¿qué pasaría si el protagonista no existía? ¿Todo el mundo sería feliz o todo el mundo sería triste? Cosas así, pues es parecido, ¿sí? Así como el capítulo donde Timmy Turner no existe y el mundo vive mejor. Básicamente es como esta cámara lamenta a Timmy, ¿sí? Y ahí la retrospectiva nos ayuda a poder ver cómo hubiesen sido las cosas. Y si es que ese mundo que estoy creando en retrospectiva sería mejor al mundo en el que sí existe este X. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, antes de pasar quizás al último punto, se van entendiendo los tipos de mociones de análisis, estos 4 primeros tipos. Me confirman ahora si estoy leyendo el chat, así Sí, que me avisan. Y si perdón, no, pues pueden quería. abrir su... Me acuerdo que el viernes Sí, pasado dime. hicimos un ejercicio sobre privatizar, creo, los recursos naturales. Ujú. Por ejemplo, si esta opción hubiera sido, esta Cámara prefiere privatizar los recursos naturales, en oposición yo me podría haber ido a la mitad, como hice, y señalar que quisiera privatizar solo el 50% de, por ejemplo, de una empresa que controla recursos naturales, es decir, una empresa mixta, o no es válido, me tenía que ir totalmente al opuesto. Ok. Por ejemplo, allí, em, como no me estoy inventando pues nada, sino que estoy hablando de algo que sí existe, por ejemplo, pues las empresas mixtas son algo que existe en el mundo, entonces no es no es como en el tema del mundo en el que básicamente se puede mentir o la mitad puede mentir y la otra mitad no, sino allí estoy hablando de algo que sí existe. Pero a ver, ojo, porque si me han puesto, esta cámara prefiere privatizar las empresas o prefiere un mundo, supongo que en el que exista la privatización, yo allí sí me estarían pidiendo que en el otro lado esté defendiendo un mundo en el que no exista, ¿sí? Pero si me ponen, esta cámara prefiere privatizar por sobre algo más, ahí tengo que comparar. Mientras que si se me pone, esta cámara pues apoya, allí sí puedo en oposición, en ese caso, decir, no, no apoyo eso, um, yo estoy a favor de otras opciones que tenemos en el mundo real. Ojo, siempre que querramos explicar una opción alterna que no sea un contrafáctico, sino que sea una opción alterna que sí está en el mundo real, tengo que hacer referencia a que está en el mundo real y tengo que tratar de decirlo para que no se me acuse luego de, te estás inventando eso. Eh, tengo que intentar decirlo. Entonces, sí, dependiendo de la moción, va a haber algunas en las que no puedas, por ejemplo, hablar de las empresas mixtas, porque te dicen como, esta cámara prefiere un mundo en el que no existiera privatización. El mundo en el que no existe privatización, pues se trata de buscar el caso fuerte, ¿no? No existe privatización de ningún tipo, que es distinto a cuando te ponen prohibiría la privatización. Ahí sí podría, sí es factible hacer lo que hiciste la semana pasada, porque ya la prohíbes, pero la diferencia está en que en el mundo real sí existen. Ya, me queda mucho más claro, gracias. Sí. Bien, entonces, Luis, también tenías una duda. Sí, Jorge, tengo una o dos respecto a la moción de análisis con respecto a que dice esa casa considera que debería. Me confunde eso, no sabría cómo definirlo, porque sí, acá dices que es una moción de actor, o que es distinto a una moción de actor, pero también se acerca a una moción política y eso como que me confunde. Está bien. Justo pasemos entonces a esto. Esta cámara considera que X debería, imaginemos, y es un ejemplo que a mí me gusta bastante. Seguro conocen a Cristian, nuestro compañero del círculo, y eh, seguro sabrán que él cree en el marxismo, así que no estoy inventándome nada, él lo dice. Eh, y nos gusta, a veces le tenemos confianza y nos gusta fastidiarlo un poco. Sí, entonces vamos a usar ese ejemplo también, aparte del que he colocado aquí. Es distinto a una moción de actor, pero se acerca a una moción política por las siguientes razones. Eh, Primero, es diferente a una moción de actor
porque no tienes que ponerte en la perspectiva. Imaginemos, esta cámara considera que Christian debería abandonar el marxismo, ¿sí? Como dejar ir. Está balanceada, ¿sí? La emoción. Hay razones para que sí y razones para que no. Entonces, es diferente una emoción de actor, porque una emoción de actor lo que diría es, esta cámara, siendo Christian, abandonaría el marxismo, ¿sí? Le ponemos así. Igual podemos usar el ejemplo que también está aquí. Esta cámara considera que Estados Unidos debería invadir Siria. Esta emoción es un poco antigua, si se dan cuenta. Que es diferente a esta cámara, siendo Estados Unidos, invadiría Siria. La escritura de ambas mociones es distinta, porque mientras que en este tipo de moción, que es de análisis, no tenemos que ser Estados Unidos, ni tenemos que ser Christian. Tenemos que pensar más allá de eso, si es que es correcto que Estados Unidos lo haga o que Christian lo haga, si es que es beneficioso no solamente para Estados Unidos, sino en general, si es que es beneficioso en general. Por ejemplo, aquí yo podría sacar un argumento en la moción de Estados Unidos que diga, no debería hacerlo porque van a haber más tensiones internacionales y eso no es algo que estemos buscando porque debemos buscar la paz, bla, 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 etcétera. ¿Sí? No debería hacerlo. Mientras que una moción de actor, lo que importa es la perspectiva del actor. Si fuera esta cámara siendo Estados Unidos, significa que yo no podría decir, va a haber más inestabilidad política en el mundo. Ya, y la otra cámara va a decir, bueno, ¿y eso por qué le importa a Estados Unidos? Mientras yo no explique por qué le importa al actor, en una moción de actor, no va a tener sentido. Mientras que aquí sí tiene sentido, porque estamos hablando en general. Es un observador neutro el que está tratando de decir si es que es correcto o no, si es que es beneficioso o no que invada o no Siria, ¿verdad? Entonces, allí podemos, esa es la primera parte, es distinta a una moción de actor. Se acerca a una moción política, ¿por qué? Porque realizamos normalmente una acción, solamente que está como mediada esta acción por el debería, lo cual nos abre un nuevo concepto, que es el concepto de fiat, ¿sí? El fiat, eh, pues lo usamos así, eso sí lo usamos en inglés dentro de debate. El fiat es el margen de acción que tienen las cámaras, porque para que pueda tener sentido el debate. Les pongo un ejemplo de cómo es que no se da el fiat y luego uno de cómo sí se da. En la moción de esta Cámara considera que Estados Unidos debería invadir Siria. Oposición no puede decirle al gobierno, no puedes invadir Siria porque no tienes capacidad para hacerlo. Es que si es que no tuviera capacidad, no habría moción, ¿saben? No se podría discutir, sería desbalanceada la moción. Entonces, para que tenga sentido el debate, yo debo, como oposición, asumir que el gobierno puede y tiene las capacidades logísticas para poder invadirla. Y que la discusión va a si es correcto o no, o si es que traería beneficios o no. ¿Sí? Entonces, ese argumento de no puedes hacerlo, no se puede, igualito pasa en muchos debates en que tratan sobre derecho. Muchas veces pasa que hay personas que dicen, no, es que eso no se puede cambiar porque ya está en la ley. No, es que si es que ya la ley fuera rígida y no pudiéramos hacer nada sobre eso, no habría debate. Lo que tenemos que asumir es que puede darse ese cambio y que la discusión gira en torno a si es que es correcto o no el cambio, ¿sí? Si es que es correcta o no la acción. Y por eso digo que se acerca a una moción política, porque en toda moción política tenemos este margen de acción. Cuando me dicen esta Cámara prohibiría las drogas, no puede salir oposición a decirme es que no puedes hacer eso, no puedes prohibirlas porque no tienes, no sé, no tienes plata para prohibirlas. No se trata de eso el debate. El debate va así, es que sería correcto o no que se haga. Por eso es que aquí me dice, esta Cámara considera que debería invadirse Siria. ¿Sí? Como deberíamos hacerlo. Es, bueno, un hipotético, claramente. No es que lo voy a hacer. Por eso es que tampoco es necesariamente una moción política. No estoy haciendo la acción, estoy valorando qué ocurriría si es que se hiciera la acción, pero no tengo que detallar mucho más allá de ello,
podría explicar brevemente cómo se invadiría y demás, pero no tengo que dar un modelo o un plan de acción, como sí se suele hacer en una moción política, y lo vamos a hablar ahora, ¿vale? Entonces, este tipo de moción en concreto lo dejé justo al final de las otras dos, porque depende mucho de tanto las de actor como las políticas para terminar de entenderse. Por lo siguiente, en las mociones de actor, lo que debo probar es la perspectiva. Son tres preguntas aquí. ¿El actor escogería hacer esto? ¿El actor debe, es decir, tiene algún tipo de responsabilidad para hacerlo? ¿O al actor le conviene hacerlo? Si se dan cuenta, solo estas tres cosas son las que entran en el debate. En el anterior ejemplo, lo que importaba aparte de estas preguntas, incluso estas preguntas podrían ser no necesariamente lo más importante. Bueno, no me importa si Estados Unidos escoge o no invadirlo, me importa las repercusiones que va a tener el invadirlo dentro del mundo, dentro del Medio Oriente, dentro de Siria, quizás dentro de las personas, de sus vidas, etc. Cambio aquí, eso no va a importar siempre y cuando al actor no le importe. Por ejemplo, la moción de esta Cámara, como la Iglesia Católica reconocería el divorcio en cualquier circunstancia, es diferente a esta Cámara considera que la Iglesia Católica debería reconocer el divorcio en cualquier circunstancia. En esta moción de actor, en la que pone esta Cámara como la Iglesia Católica o esta Cámara siendo la Iglesia Católica, yo tengo que pensar en tres cosas. Y aquí voy a la definición de actor. Un actor, pues, como ya han podido notarlo, puede ser una persona, como puse el caso de Christian, puede ser un país, como puse el caso de Estados Unidos, puede ser una agrupación, la Iglesia Católica, puede ser un movimiento social, como el movimiento feminista, también hay mociones que dicen esta Cámara siendo el movimiento feminista debería tal cosa, bueno, o haría tal cosa. Un actor no se refiere a solo un individuo, puede ser todas estas cosas, ¿ok? Ya veremos a profundidad luego un taller específico para ya saber todo sobre actores y caracterizaciones, pero por ahora quiero que queden claro estas tres que pongo aquí. Todo actor tiene un deber, un querer y un poder, ¿sí? Eh, todo actor debe, es decir, tiene responsabilidad, tiene relaciones con otros de poder, de relaciones de poder en las que tiene que cumplir con ciertas responsabilidades y además tiene ciertos principios y convicciones, sea quien sea y sea la convicción que sea. ¿Sí? Lo que no nos importa aquí si es que esa convicción a nosotros nos parece mal. Por ejemplo, si es que ponemos una moción que diga a esta Cámara como Donald Trump haría tal cosa, bueno, puede que odiemos o que no nos caiga Donald Trump, pero en este caso tenemos que caracterizarle de acuerdo a cómo es y cuáles son sus convicciones, qué es lo que desea y cómo es que haría algo o no lo haría. En este caso, en la moción de esta Cámara, como la Iglesia Católica reconocía el divorcio en cualquier circunstancia, podríamos nosotros sacar un argumento de, pues no debería hacerlo porque sus convicciones, las convicciones que tiene la Iglesia no van de acuerdo a la acción que se quiere tomar, porque está sustentada en estos principios que están materializadas así, tal. Y podría ser un argumento acerca del deber, que refiere sobre todo a la responsabilidad y a las convicciones, ¿sí? A cosas ya más abstractas como los valores, la moralidad, etcétera. Pero ojo, nadie, y si es que es fuera así, no estaría en la moción, nadie tiene convicciones necesariamente infranqueables. Siempre pueden verse cambiadas por alguna situación específica, ¿ok? Y si es que tratamos de demostrar eso, puede ser que pueda cambiar. Por ejemplo, si bien yo puedo creer en A o B, en determinadas situaciones puede que actúe y me contradiga, porque a veces hay responsabilidades que chocan entre sí, ¿sí? Por ejemplo, si es que yo tengo que estar aquí dictando el taller, pero al mismo tiempo me surge una entrevista de trabajo muy importante que me van a pagar mucho dinero, allí se genera una disyuntiva, porque tengo responsabilidad tanto con ustedes, pero también tengo una responsabilidad conmigo en cuestión de poder existir y vivir y comer, ¿verdad? Y así nada más se encuentra trabajo siendo estudiante de literatura, así que pues podría buscarse. Y ahí hay dos responsabilidades que están chocando, dos convicciones o cosas que yo podría creer, ¿verdad?
yo creo que debo buscar pues mejores condiciones para mí mismo, pero también yo creo que enseñarles es muy divertido e importante, así que ahí hay dos cosas que chocarían mucho. Y así, normalmente, todas las personas, todos los grupos, todos los países tienen conflictos entre sus responsabilidades y convicciones. Y eso es algo que se materializa dentro del debate. Entonces, lo que yo debo probar es por qué uno estaría por sobre otro. Nuevamente, comparando, ¿sí? Siempre va a haber comparativas dentro de los debates y de esta manera puedo comparar tanto las obligaciones que tenemos, las responsabilidades, las convicciones en determinados contextos. Esto tiene que, esto va de acuerdo a el querer, es decir, el deseo, lo que desea este actor. Aparte de ciertas cosas más abstractas que pueden ser más internas de esta persona, hay personas también que pueden ser como que sean mucho más utilitarias y que tienen sus motivaciones, sus expectativas están por encima de sus convicciones, ¿sí? Y podemos caracterizarlas también. Eh, pero en líneas generales, todo actor, toda persona, todo grupo tiene motivaciones, tiene deseos un poco más concretos ya, expectativas eh, que quiere lograr. Por ejemplo, en la moción de la Cámara, bueno, esa Cámara como la Iglesia Católica, si bien la Iglesia tiene una convicción quizás un poco más de conservar sus tradiciones, como puede ser el no reconocer el divorcio porque no lo permiten y demás, eh, puede ser que al mismo tiempo tenga el deseo de llegar a más personas jóvenes y llegar a más adeptos, porque hasta cierto punto en eso reside pues su existencia, ¿cierto? Así que quizás ese deseo de captar nuevas personas esté por encima de su convicción con respecto a este valor, porque quizás no es un principio durísimo de la iglesia, sino un principio adjunto, un principio que está también allí, pero no es necesariamente el más importante, el que afecta a toda la religión. Eh, y allí puedo ponderar el querer sobre el deber, ¿cierto? Y de la misma manera entra en esta disyuntiva, en este triángulo de cosas que suelen chocar dentro de un actor, el poder. Porque imaginemos, yo quiero, yo quiero pues ser millonario, ¿sí? Imaginemos. Eh, si hubiese querido hacerlo, no hubiese estudiado literatura. Bueno, ya, en fin. Pero luego tengo un poder, es decir, las capacidades, las herramientas que puedo conseguir con respecto a ello. Y puede ser que no tenga las herramientas para poder lograrlo, al menos no ahora. eh, y allí entonces, por más que yo desee hacer algo, si no tengo las herramientas para lograrlo, es probable que no lo logre. Pero ojo, esto no quiere decir, nuevamente, que niegue la emoción y que diga, no puedes hacerlo. No, probablemente tengo algunas herramientas y capacidades como para sí intentar hacerlo, pero quizás sea muy, muy difícil, quizás me tome mucho, mucho tiempo, y estas cositas, estos detalles de te va a tomar más tiempo, va a ser demasiado difícil, vas a fallar demasiado, etcétera, porque surgen de no tener necesidades orientadas dentro de este actor, pero no solamente refiere a lo que el actor como tal posee, sino a lo que otros poseen, es decir, el poder que otros tienen y que no permiten que este actor pueda lograrlo. Por ejemplo, eh, si es que yo quiero caracterizar a los pobres del mundo, recordemos que hace tiempo vimos un video de la final del Mundial en inglés, en la que se hablaba de esta cámara como, bueno, considera que los pobres del mundo están justificados para hacer una revolución marxista completa. Eh, recuerden que vimos ese video. Allí no es una moción de actor, pero los actores están en todas las mociones igual. Si bien en esta son los protagonistas completos del debate porque tenemos que pensar y ponernos en su lugar para luego tomar la decisión, en el resto sí interactúan y se involucran. Entonces, en esa moción se puede caracterizar a los pobres del mundo como personas que desean, pues, ascender a una calidad de vida digna, pero que no pueden porque el sistema opresor los ve, les oprime y demás, y hace que no tengan las capacidades para lograrlo, ¿sí? No es porque no lo quieran, es decir, si quieren,
pero no pueden porque no se les permite acceder a ciertos recursos, no se les reconoce ciertos derechos, no, ya intrínsecamente no pueden competir de igual a igual con otros, etcétera. Ya eso va en la zona del poder, si es que yo estuviera en el lado del gobierno, ¿sí? Y está separado, entonces, no es que no quieran, sino que no pueden. Entonces, si alguien ahí en ese debate te dice, bueno, son pobres porque quieren, le dices, no, sí quieren, pero no pueden. No les dejan, ¿sí? Entonces, ahí, esas tres cosas ya estoy analizándolas en un actor y eso me va a servir para luego poder responder a, ¿el actor decidiría hacer esto? Pues debería hacerlo, le conviene hacerlo, y aquí vamos a poder debatir de una forma más clara. Siempre tengo que buscar cuáles son las prioridades de este actor, entonces. La confluencia del deber, el querer y el poder termina eh, pues derivando en saber cuáles son las prioridades del actor. Hay prioridades. Si bien yo puedo desear X, hay algo que deseo con más fuerza. Si bien yo tengo ciertas herramientas, hay herramientas que tengo más desarrolladas que otras. Si bien tengo responsabilidades, hay responsabilidades que son más fuertes sobre mis decisiones que otras, ¿cierto? Y en ese sentido, voy a terminar evaluando esta noción. ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que con esto ya se entiende un poco más claramente la diferencia entre esta cámara considera que X debería y esta cámara siendo X haría, ¿cierto? Son cosas distintas. En esta evalúo mucho al actor, en la otra no es que el actor sea el protagonista, sino puedo sacar más impactos de otro tipo. Una pregunta. Sí, dime. Por ejemplo, bueno, en este último ejemplo, para redondear, ya, si lo cambiamos por esta cámara, considera que la Iglesia Católica debería reconocer el divorcio en cualquier circunstancia. O sea, cuando decimos esa premisa ya cambiamos y ya estaríamos hablando de una moción de análisis, porque somos más como espectadores, ¿no? Que como actores. Sí, en esa ya estamos opinando. Muchas gracias, quería ver. Más que nada sobre... Claro, en ese caso ya estamos viendo más desde una perspectiva neutral que nos va a permitir pues a poder sacar nuevas líneas, ¿no? Mientras que una moción de actor sobre la Iglesia Católica, yo tengo que centrarme sobre todo en qué es lo que le importa a la Iglesia Católica y cómo se ve más beneficiada. En la otra yo podría decir, bueno, es correcto que se haga, porque si bien la Iglesia se va a ver dañada, las personas se van a ver beneficiadas. Y ahí, por ejemplo, ya he ponderado y he puesto por debajo los intereses de la Iglesia y encima los intereses de la gente. Cosa que no podría ser en una moción que tendría que ser la Iglesia sobre todas las cosas. ¿Alguien más había abierto su micro? Creo que tenía una duda. Yo tengo una duda, disculpa. Dijiste que en una había que explicar los mecanismos de cómo lo haría. Entiendo que eso es en el análisis y en la de actores te tendría que explicar por qué lo haría, ¿no? O sea, ¿estoy bien en eso? Claro. O sea, en todas tenemos que hablar de si bien mecanismos, pero hay como solo en la de esta Cámara considera que X debería y en las mociones políticas, ahí tenemos que explicar más a detalle el modelo, es decir, el plan de acción, cómo es que vamos a hacer esto, ya no solo a un nivel de un cómo quizás un poco superficial para que se entienda, sino ya un poco más profundo. Y eso justo es el tema de las mociones políticas, porque en esa ya se está hablando de una acción que busca algún tipo de cambio, ¿sí? En cambio, en la moción de actor y en el resto de mociones de análisis, no estoy buscando necesariamente un cambio, sino estoy buscando tratar de encontrar si es que la premisa es verdadera o falsa, ¿verdad? Pues en las mociones de actor están un poco entrelazadas también, o sea, en algunas puede que si me dicen esta cámara siendo China implantaría el crédito social, sí, que es como poner puntajes a las personas, esa cuando me pide hacer una acción, allí sí tengo que hablar más a detalle de
de este modelo, este plan de acción, y tengo que, claro, sacar más mecanismos que de lo normal. Pero en general, pues puedo hablar de este tipo de mecanismos, ¿cierto? Para terminar de dejar claro cómo algo va a pasar. Solamente que en estas en concreto, es decir, tanto las políticas, tanto la última moción de análisis, la del debería, y algunas mociones de actor que son también medio complejitas en ese aspecto porque se entremezclan con las de análisis, con las políticas. En esas tres voy a tener que profundizar mucho en el tema del plan de acción, en el tema de los mecanismos y demás. Eh, y en el resto, si bien no tiene que ser súper profundo, al menos sí tienen que haber y existir mecanismos que sean creíbles, ¿verdad? Solo que ese no es el foco, quizás, de esos debates. Ah, ya, sí entendí esa parte. Lo otro es cuando, por ejemplo, dicen esta Cámara, como la Iglesia Católica, aceptaría el divorcio. Todos son la Iglesia Católica, solamente que es por qué la Iglesia Católica lo haría o por qué no lo haría, pero todos serían el mismo actor. Sí, tanto gobierno como oposición tendrían que pensar desde la perspectiva de la Iglesia Católica y gobierno tendría que decir, bueno, no haríamos esto porque no nos es beneficioso, bueno, más bien, haríamos esto porque nos es beneficioso, porque va a traer más adeptos a la Iglesia y a nosotros nos interesa eso porque tal, mientras que oposición podría decir, si bien le interesa a la Iglesia traer más adeptos, más le interesa respetar sus principios, porque tal. Siempre es porque le interesaría a este actor de ambos lados. Ah, ya, sí. Entonces me queda claro que son el mismo actor ambas cámaras. Gracias. El último tipo son las mociones políticas. Aquí dos cosas. Primero, ¿qué debo probar? Y ahí les pongo justo la moción que vimos la semana pasada de esta Cámara prohibiría la privatización de recursos naturales. Esta es una moción política. ¿Cómo las reconozco? Las reconozco por el verbo. Esta Cámara prohibiría. Esta Cámara subsidiaría, esta Cámara promovería, ¿sí? Que es diferente a algo más abstracto como podría ser, esta Cámara apoya, esta Cámara lamenta, esta Cámara se entristece porque, esta Cámara celebra que, esos son más de emociones de análisis, porque no son acciones como concretas, sino van mucho más al punto de valoraciones un poco más ya a nivel abstracto sobre algo, ¿sí? Ya un poco más de, ¿es cierto o no? En cambio, en estas tenemos que realizar una acción. ¿Por qué? Porque, punto uno, hay una problemática. Siempre en las mociones políticas hay una problemática. Una problemática es un conjunto de problemas como más o menos hilados y estructurados, que afectan algún tipo de situación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la problemática en este debate de la privatización? Es, pues, ¿en qué mundo hay una correcta administración de los recursos, ¿verdad? Un mejor aprovechamiento. Y esto se puede dividir en mayores utilidades, bienestar de la población y soberanía del Estado incluso. Esas tres cosas. ¿En qué mundo esas tres cosas pueden encontrar su punto más óptimo? ¿En el mundo en el que prohibimos la privatización o en el mundo en el que no la prohibimos? ¿Sí? Entonces, ese es lo primero que debo hacer. Tengo que tratar de describir cómo eran las cosas antes de tomar la medida, antes de prohibir, cómo se ve el mundo. ¿Ese mundo se ve bien o se ve mal? En este caso, si es que yo soy gobierno, diría, bueno, el mundo antes de que se prohíba no está bien, tiene estos problemas y nosotros con la prohibición vamos a intervenir en estos problemas para intentar darle algún tipo de solución o paliamiento a las complicaciones que estamos teniendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente esto ya va más de una lógica de quién realiza la acción. Normalmente el Estado va a realizar la acción. ¿Sí? ¿Quién puede prohibir esto? Bueno, el Estado es quien normalmente puede prohibirlo. Entonces, suele ser ya más desde la perspectiva del Estado y si bien es desde esta perspectiva
no quiere decir que solo los beneficios tengan que ir a sino tienen que ir obviamente a la población, también me preocupa cómo es que se desarrollan las empresas, etcétera, ¿sí? Ya como pues los actores que quiero beneficiar no son limitados, sino pues son amplios. El segundo punto es, tengo que describir cómo cambia el mundo con esta medida. Cuando yo prohíba, ¿cómo se ve el día 1 de la prohibición? ¿Qué estamos logrando con esto? ¿Cómo se ve ese mundo en comparación a otras medidas que tendría? Y esta parte es muy, muy importante, porque si bien gobierno puede decir, bueno, salgo y digo, nosotros queremos prohibir, oposición puede salir y decir, bueno, nosotros queremos regular, porque aceptamos que hay un problema, ¿sí? El punto 1 te lo aceptamos, es decir, hay un problema, sí, no te lo voy a negar, pero la solución no es prohibir, la solución es regular, la solución es eh, otra cosa, ¿vale? Entonces, en ese sentido, eh, aquí oposición sí tiene más margen de poder plantear algo eh, con respecto a lo que plantea el gobierno, y a este algo que plantea se le llama, pues, contramodelo, ¿sí? Y ahorita vamos a ver eso. Pero el último punto entonces es cómo se ve el mundo ya tras la medida, después de haber prohibido la privatización, a largo plazo, cómo se ve esto, qué beneficios estamos teniendo, eh, cómo está beneficiando, qué hemos evitado, etcétera. Todo eso entra en la moción política. Si se dan cuenta, es diferente a las mociones de análisis, porque en las mociones de análisis no estoy realizando ninguna opción. Y no estoy hablando de vamos a hacer algo, vamos a apoyar. No, estamos evaluando el presente solamente y estamos evaluando eh, si es que esto trae más beneficios o perjuicios en el presente y ya. No vamos a hacer nada sobre eso, estamos opinando, ¿sí? Sobre, ¿está bien o está mal? Bueno, ahí opinamos. Y bueno, quizás en las de la menta, si usamos la retrospectiva y vemos un poco hacia el pasado, pero siempre para evaluar cómo se vería este presente, ¿sí? Eso es la palabra clave entre las mociones de análisis, el presente. Mientras que en las mociones políticas es una acción que voy a tomar y que va a cambiar el estado de cosas, va a cambiar el contexto en el que vivimos, para bien o para mal, dependiendo de la cámara en la que yo esté y quiera aprobarlo, ¿verdad? Y esto se logra a través de un modelo. Un modelo es como una propuesta de cómo se va a implementar la medida. En este caso, el modelo no es tan necesario porque es un poco lógico, ¿verdad? Esta Cámara prohibiría la privatización. Bueno, que no haya, que no se permita de ninguna manera y ya. O puedo, pues, definirlo un poco, ¿no? Que no hay, y esa definición, por ejemplo, prohibir la privatización, pero prohibimos la privatización total de recursos naturales. ¿Qué es la privatización? Y ahí defino, ¿no? Esas definiciones que doy para, como hizo Andrea la semana pasada, que dijo, bueno, no queremos privatización total, es decir, que haya un 50% que esté controlado, o sea, más del 50% controlado por una empresa. Eh, no queremos eso. Eso ya es más cercano a un modelo, ¿sí? Entonces, eh, ¿en qué otro ejemplo podemos notarlo? En la moción del hacking. Esa Cámara promovería el hacking en las escuelas. El modelo en ese debate puede ser de distintas maneras, como les había explicado. En esa moción yo podría decir, bueno, lo promuevo a través de un subsidio que va a ir directamente a las escuelas para que puedan ir implementando desde ahora y a futuro la enseñanza del hacking, porque entendemos que muchas escuelas no tienen eh, los implementos para poder hacerlo y porque entendemos que esto no puede darse solo de un día para otro, sino que tiene que armarse todo un plan con respecto a ello, ¿no? Va a existir una malla curricular que explique cómo es que pues, puede enseñarse mejor el hacking, que mantenga ciertos códigos éticos, etcétera. Yo puedo poner esos detalles que le estoy agregando son un modelo, es decir, son una manera razonable y explicada de cómo es que voy a aplicar la medida que la moción me ha propuesto. La moción me dijo, promueve,
el hacking. Ya yo decido cómo lo promuevo. Y ese cómo lo estoy promoviendo, pero con detalles, estos detalles que yo estoy poniéndole, ya solamente son de una moción política. En cambio, imaginemos que la moción me diga, esta Cámara apoya la enseñanza del hacking en las escuelas. Ahí yo no puedo decir, bueno, apoyamos la enseñanza del hacking que se hace a través de estas cosas, ¿no? De a través de un subsidio y tal. No, 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 porque ahí me están pidiendo que apoye algo que en teoría existe. Y yo tengo que apoyar tal cual existe. Puedo, claro, decir, en el mundo real, lo normal es que esta enseñanza se dé a través de una preparación previa, porque todas las escuelas siguen esta lógica. Es distinto, porque ahí estoy diciendo, en el mundo real pasa así, de forma razonable. En cambio, en esta lo que estoy diciendo es, voy a hacer que pase así, ¿sí? Y quizás allí queda mucho más claro cómo es la diferencia entre una y otra. Porque en esta es, voy a hacer que pase de esta forma, mientras que en las otras es, ya pasa de esta forma y yo apoyo eso. ¿Sí? No es, me gustaría que pasara esto y ahí yo lo apoyaría, porque ya no estaría apoyando entonces. Estaría solamente diciendo que me agradaría si es que pasa así, que es otro tipo ya de análisis. Y esto es muy, muy importante. Sí, porque siempre la manera en la cual expliquemos estas diferencias dentro de la emoción nos va a ayudar para en verdad sacar casos que estén muy, muy centrados y que no se salgan de la discusión. Entonces, nuevamente repito, mientras que en las mociones políticas lo que yo estoy explicando es cómo voy a hacer que pase, en las mociones de análisis lo que estoy explicando es cómo pasa y por qué lo valoro de tal o cual manera. ¿Cierto? Entonces, aquí en las mociones políticas lo que yo veo es, primero, si es que hay una problemática, dos, si es que cómo va a cambiar el mundo de una mejor manera haciendo esta medida, y tres, ya cómo a largo plazo puedo tener un mundo en verdad mejor que el que hubiera tenido si es que no aplicaba esta medida. La oposición puede decirme que esa problemática no es tan grande como estoy tratando de decirla, pues alguien podría salir y decirme, bueno, la privatización en realidad no es tan mala, o sea, sí tiene sus fallos, pero no es tan mala, como lo estás mencionando tú. Creo que podríamos mantenerla, así que no es necesario la prohibición. Incluso si es que quieres mejorarla, pues creo que hay maneras de mejorarla que podemos aplicar y que se hacen en el mundo real y que podríamos comenzar a hacer también, que es regular así, regular así, y mira que cuando hacemos esto, el mundo cambia de una mejor manera que si nosotros prohibiéramos la privatización. Incluso si es que tú traes beneficios, yo puedo traer más beneficios a largo plazo, no prohibiéndola, sino privatizándola. Y es mejor no privatizarla porque los países en vía de desarrollo necesitan una gran explosión y una gran explotación de los recursos naturales para en verdad salir de esta condición y tal, y salgo con argumentos un poco más de ese estilo. Pero entonces puedo atacar cualquiera de los tres puntos o los tres, ¿verdad? Puedo decir, bueno, no hay tanto problema, mi mundo sigue siendo mejor que el tuyo porque tengo mejores medidas y mi mundo a largo plazo también sigue siendo mejor que el tuyo porque hemos logrado algo muy, muy importante que tú no estás logrando. Y le he dado un contramodelo, los detalles de tomar la privatización. No, sin tomar la prohibición, mejor dicho. ¿Sí? Pero última cosa que quiero mencionar es que si bien yo puedo plantear un contramodelo, este tiene que ser excluyente con la prohibición. ¿Sí? Por ejemplo, el promover la enseñanza del hacking en las escuelas es la medida que va a tomar la Cámara del Gobierno. Y ahora, la Cámara de la Oposición no puede venir a decirme que no queremos enseñar hacking, queremos enseñar como proteger los datos personales de las personas. Pero y yo como gobierno podría salir y decirle, es que eso también lo enseñamos nosotros, ¿sabes? O sea, al enseñarte cuáles son los fallos en el sistema, también te estamos enseñando de alguna manera cómo vas a poder protegerte después. Así que tu política no es excluyente con la nuestra y ya
ya tenemos eso en nuestro lado. Sí se entiende, ¿cierto? También había otra moción que era: esta Cámara cerraría las universidades en las que más del 30-40% de sus alumnos sufra o tenga alguna condición psicológica como depresión, ansiedad o niveles de estrés excesivamente altos, ¿sí? Y aquí la oposición dijo, el gobierno dijo, bueno, vamos a clausurarlas después de haberles hecho una evaluación, detalló el modelo, ¿no? Vamos a hacerles una evaluación, o sea, los pasos van a ser los siguientes. Primero vamos a evaluar estas universidades para determinar cuáles son las que tienen más problemas. Le vamos a dar un plazo para que puedan readecuarse, es decir, no la vamos a cerrar porque sí, sino les vamos a dar un plazo para que tengan más o menos para implementar políticas que ayuden a reducir estas cifras tan preocupantes de alumnos que tienen ese tipo eh, de, de condición, ¿verdad? Entonces, luego, después de eso, si las que no han podido cumplir con los estándares van a ser clausuradas temporalmente, mientras que les ayudamos con un plan de reactivación para que luego puedan volver a funcionar, siempre y cuando pongan de su parte. Ok, ese es su modelo, el modelo del gobierno. La oposición dijo, no vamos a cerrarlas, vamos a darles talleres de, pues, salud mental, talleres que ayuden a los estudiantes a poder estar mejor, pero sin cerrar la universidad. Y el gobierno salió y dijo, bueno, es que eso es parte, si te das cuenta, eso es parte de nuestro plan, justo la segunda parte de mi plan, ya decía que íbamos a hacer talleres. Tu política no es excluyente, incluso mi política es mejor, porque cuando amenazo, entre comillas, a esa universidad con que va a ser cerrada si es que no se ponen las pilas, tienen más incentivos para en verdad hacer las cosas que en tu mundo, que solo dices, bueno, hagan talleres y nada más. Tu mundo, uno, no es excluyente, pero dos, no es tan efectivo como el mío igual. Entonces, si se dan cuenta, oposición no planteó un modelo, un contramodelo que en verdad sea excluyente con el mundo que hemos puesto en el lado del gobierno. Y por eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Con cuando planteemos un modelo. Por ahora, no se preocupen, la idea es saberlo como para poder ir reconociéndolo, pero esto, pues, hacer modelos y muy detalladamente, etcétera, son cosas que vamos a ver con más calma, ¿no? Ahorita estamos como yendo por fuera del círculo y vamos a ir entrando en cada ya punto para que todo pueda quedar muy claro. ¿Alguna duda sobre ya en general los tres tipos de emociones, las emociones políticas? ¿Otra duda que les haya surgido por lo que he estado diciendo o que tengan? Bueno, Jorge, mi duda tiene que ver un poco más Ujú. con el hecho al momento de recopilar información para poder plantear argumentos en cuanto al tipo de emoción que reconozcamos. Y es como, por ejemplo, sé que hay varias formas, como tú decías al comienzo, varias formas de abarcar las situaciones y que tiene que ver con revisar otros debates e ir utilizando como estilos que cada uno tiene, pero quería saber si habían como principales estilos a la hora de afrontar, como que los más conocidos o los que más se utilicen. Si bien cada uno tiene un estilo particular, como quería saber si había así como tipos principales. Mm, pues así de estilos de debate en concreto, um, un poco complicado porque sí hay bastantes y no es que uno esté mejor que otro. Para encontrar información sí puedo recomendarte algunas cosas. Por ejemplo, para poder buscar información para debate no es necesario ser un experto pues en ninguno de los temas que se discuten, sino alguien que los conoce de manera razonable, ¿cierto? Entonces, para eso yo empecé porque no tenía el hábito de, pues, reconocer que era bastante holgazán en ese sentido. Me da un poco de pereza estar leyendo como extra, porque ya suficiente con la carrera y demás. Me gustaban ver videos y con eso me quedé porque aprendo como mejor con videos así informativos. Hay canales que pueden ser bien útiles para eso, de distintas posturas
siempre para tener como un panorama más amplio. Y viendo esos videos intentaba resumirlos y sintetizarlos, todo en un cuaderno. Ahora tengo 2 de esos, ya después de tanto tiempo, que nosotros llamamos case file, ¿sí? Un case file o un expediente de casos, ¿sí? En español, pues va sobre todo a distintas cosas. Em, Hay distintos tipos de file, o sea, hay case file, mother file, motion file. Yo lo junto todo y le digo de la misma manera. Si pueden entrar a Google y ponen mocionero.net, van a poder encontrar un banco de mociones muy completo que tiene muchísimas mociones de distintos torneos, con las cuales pueden practicar cuando deseen. Practicar las cosas que vamos viendo, ¿no? Uno, pueden practicar qué tipo de emoción es. Tratar de entender qué tipo de emociones. 2, pueden tratar de armarle argumentos, ¿sí? Y 3, pueden tratar de responder a sus argumentos usando las estrategias que vamos viendo. Y así, cada cosa que vayamos viendo, ustedes pueden coger una emoción, desglosarla, analizarla y armar casos sobre la misma para ir practicando. Segunda cosa que ponemos en ese cuaderno, que es muy importante que lo tengan. Ahorita no se los estoy pidiendo, pero por ejemplo, a los chicos antiguos yo me envían, pues que a veces y, y ellos, al menos no me lo pasan a mí para que lo revise, mal por ellos. Eh, Antes les ponía pues sus puntos extra por eso, ¿no? Y la gente, algunos sí enviaban, para qué negarlo. En ese cuaderno, más que ese tema de las emociones que van viendo, hay sí, sobre analizar emociones que les voy a pasar, cómo investigar emociones, mejor dicho, que ya es un taller un poco más avanzado, pero creo que está, es casi como una guía, así que no necesita mucha explicación de mi parte, más que puedan leerlo y revisarlo. Y en esa guía pues, van a poder encontrar cómo paso a paso analizar esa emoción, no para debatirla, sino para investigarla, ¿sí? Para ampliar su conocimiento sobre el tema. Y normalmente lo que se hace es buscar una emoción sobre que me parece a mí eh, poco conocida, ¿no? Un tema que digo, wow, ¿cómo debatiría esto? Y ahí ya, como no estoy debatiéndola, puedo entrar a internet, puedo investigar, puedo buscar información y ya después eh, preparar el caso con un poco más de info, ¿verdad? Y así, eso lo voy poniendo en mi cuadernito de debate. Luego, lo segundo que pongo en el cuaderno de debate es um, el tema de, se me fue, ya, los tópicos, o sea, como un temario, no sé, conceptos sobre economía, conceptos sobre sociedad, conceptos sobre ciencia, porque vienen esos debates. También sobre ese punto hay una plantilla que te da muchos temas comunes y recurrentes para que puedan buscar. Es una plantilla bien amplia, así que van a tener mucho por ver. Si es que van empezando desde ahora, ya van a ir reduciendo toda esa cantidad de cosas. No, yo no se las pienso dejar como tarea necesariamente, porque creo que eso ya es un poco más para quien desee ampliar eso. Sí se los voy a pasar, ya que lo tengo por allí en el link. Y en esa plantilla van a poder también, cada tema que ven ahí, buscarlo, investigarlo y ponerlo. Pero ¿cómo lo pongo en el papel? No se trata de pasar todo tal cual o transcribir o tener párrafos muy largos. ¿Por qué? Porque este cuaderno de debate que les menciono, por ejemplo, yo lo llevo a los torneos. Yo llevo mis 2 cuadernos de debate a los torneos. Como no tengo capacidad de poder buscarlo en internet durante los 15 minutos, pero sí tengo capacidad de usar medios físicos para poder recordar cosas o para poder encontrar algún concepto, esos cuadernos me ayudan a mí, porque sale una moción de un tema de economía, que yo suelo como fallar mucho en los temas de economía, no es lo mío. Entonces, de ese cuaderno busco y justo tenía uno que había estudiado sobre paraísos fiscales, imaginemos. ¿Qué es un paraíso fiscal? Ejemplos de estos,
cosas buenas y cosas malas, a favor y en contra. Básicamente esas cosas puntuales son las que me ayudan, porque son las que van a venir. No me sirve, por ejemplo, conocer un ejemplo excesivamente rebuscado sobre paraísos fiscales que hable sobre estadísticas y demás. No, eso no me ayuda. Me ayuda a saber qué países son, cómo es que han ocurrido cosas, etcétera, pero todo siempre a un nivel como de persona como razonable promedio, no de un especialista en economía. No es necesario ser un especialista, sino poder tener esa info. Entonces, eso segundo también es algo que pueden buscar, que responde más o menos a la pregunta de cómo busco información, etcétera. Y lo tercero que puedo poner en ese cuaderno es ya explicaciones, o sea, que me parezcan bacanes de debates que vea. Por ejemplo, a mí me pareció bacán una vez un debate que vi, una explicación sobre eh, cómo, cómo el poder se distribuye en el mundo, una cosa así, que lo explicó muy bacán y en pocas palabras ese debatiendo, entonces dije, pucha, me encantó esto, lo voy a anotar y cuando lo anoto ya es como, también lo puedo usar después, ¿no? Este fraseo que nosotros le llamamos, ¿no? Una manera de explicar algo de una forma simple, concisa, eso lo voy anotando. O maneras que a mí me hayan gustado que incluso yo mismo ya he hecho, ¿no? Que dije, en este debate lo expliqué más bacán que en este otro. Podría anotarlo. Sí, y ahí lo voy anotando. Ese ya es como una zona de apuntes, quizás de maneras en las cuales puedo explicar cosas de forma concisa y puntual, ¿sí? Porque siempre hay que estar practicando eso, o sea, tratar de ser preciso con las cosas que explicamos. Y esas tres cositas pueden ir en el cuaderno de debate. Este cuaderno de debate, cuando ya todo se restablezca, sea presencial, van a poder llevarlo, pero ahora mismo, que estamos en tema virtual, también pueden usarlo cuando vayan a algún torneo. La idea es que no busquen en internet eso durante la ronda, pero quizá ya lo tenían en su cuadernito que van a ir avanzando y todo, todo va a estar mejor con eso, ¿no? Porque ya van a tener un poco más de info, etcétera. La idea es ir avanzando con ello, porque la parte importante de este cuaderno es hacer el cuaderno, más que tenerlo, ¿sí? Si bien tenerlo me va a ayudar como una guía, una consulta, recordemos que no tengo todo el tiempo del mundo, entonces por más que yo tenga el cuaderno con todos los temas impresos, o sea, copio, pego, y ya tengo el cuaderno lleno, pero nunca lo sinteticé con mis palabras, nunca lo hice yo, no me sirve, porque durante los 15 minutos es como voy a estar buscando y puede que lo lea, pero como no lo he procesado con mis palabras, voy a tener que hacer el trabajo de cambiarlo a las cosas a sintetizarlo más, como solo lo copié y pegué, o estar leyendo y al mismo tiempo estoy nervioso por la ronda y mi partner también está ahí, tenemos que conversar, todo se complica. La idea y lo más importante del cuaderno es hacer el cuaderno, no tenerlo, ¿sí? En la ronda necesariamente, puede que me lo olvidé. No sé, yo estuve, por ejemplo, 2 meses sin mis cuadernos porque los dejé aquí en mi cuartito, pero no los llevé a donde estaba al inicio de la cuarentena, entonces en los torneos no tenía mi cuaderno pero recordaba lo que había hecho porque, bueno, de alguna manera de tanto escribirlo y hacerlo, te queda una idea al menos de ello, ¿no? Claro que hubiese sido mejor si hubiese podido recordar más claramente viendo la hoja del cuaderno, no revisándola en ese momento, pero al menos funciona más, ¿sí? Sí, Blogspot, sí. No recuerdo cuál era .net. Hay otros bancos de emociones. Ese es el más popular. El más popular es el Mocionero. Hay otros que están en inglés, que para quienes deseen, a ver, también ese sí lo voy a poner, y el Hello Motion. Ese está en inglés y tiene emociones ya de torneos un poco más rebuscaditos, africanos, asiáticos, europeos. Ya son mociones que algunas sí son bien densas porque son muy, muy contextualizadas, pues, ¿no? Se debaten cosas, pues, de
su región, de su contexto, que no necesariamente van a venir aquí, pero que siempre por curiosidad quizás les interese ampliarlo. Siempre guíense para el momento de investigar por lo que, primero por los que les motive más, pero no se queden con eso. Ojo, a mí, por ejemplo, no me motivaba nada leer sobre economía. Perdón si hay economistas aquí, no soy bueno en ello. Así que leía sobre temas que a mí me gustaban. Eso me jugó mal, porque los temas más difíciles para mí eran los que tendría que haber estado estudiando, ¿de cierto? Pero bueno, al inicio me lo justifico un poco porque no tenía el hábito. Ya una vez se me hizo el hábito de al menos buscar info y demás, ya comencé a buscar de todo tipo de información. Entonces, esas tres cosas creo que pueden aplicarla para el cuaderno de debate, que creo que responde a la primera parte de la pregunta de Rubén. La segunda, sobre estilos, siendo sincero, pues no creo que haya como así tipos marcados de estilos de debate. Creo que lo que sí hay es tendencias, por ejemplo, el circuito español se caracteriza mucho por el tema retórico, por el tema de el orden, la estructura como algo muy importante.